Bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Hoy cruzamos hasta Paraguay, pero con Sergio Blanco, que muchos lo conocerán más de Europa, más de España, más de campeonatos mundiales, uno de los mejores atletas del mundo actualmente. Así que para mí un gusto tenerlo acá y sé que para los oyentes de este podcast también. Y bueno, vamos a traerles muchas novedades, vamos a traerles los comentarios de lo que viene siendo la vida de Sergio y cómo llegó a donde está hoy. Así que gracias, Sergio. Y para quienes no te conocen, ¿quién es Sergio Blanco? Además de ser un gran atleta y un atleta profesional top al día de hoy. Muchísimas gracias, Juanfer, por la oportunidad de aparecer por acá, que al final es un honor, ¿no?, poder estar aquí contigo hablando y sobre todo que toda la gente de Latinoamérica especialmente pues nos vaya viendo, ¿no?, y esto siga creciendo. Bueno, la descripción la verdad que bastante completa. Yo soy Sergio Blanco, tengo 35 años. Actualmente estoy viviendo acá en Paraguay desde hace ya 3 meses para acá. Y, y bueno, atleta profesional en WNBF, quedé en el último mundial subcampeón del mundo. Y bueno, desde hace una semana aproximadamente ya se anunció el nacimiento de WNBF en Paraguay, con lo que voy a intentar también aportar mi granito de arena, ya no solo como atleta, como preparador, sino también como miembro afiliado de W para seguir haciendo crecer el culturismo natural. Bien, bien, genial, Sergio. Yendo un poquito hace varios años, un montón de años, sabemos que fuiste militar y que ¿qué fue lo que te llevó a ese camino? ¿Qué fue al Sergio de quizás veintipocos años y tal que era militar? ¿Cómo llevó ese Sergio a eso? Pues yo, cuando decidí ser militar, yo vengo de familia militar, mi padre lo es, mi abuelo también lo fue, y era un poco qué quieres hacer yo con tu vida. Y realmente lo que yo sentía que quería hacer era pues también dedicarme en este caso, a ser militar, al ejército, a la vida por la patria, ¿no? Y me impulsó eso sobre todo principalmente. Ya lo hice a través de ingresar en la Academia de Oficiales, ahí en España, en el Ejército de Tierra. Y, y pronto, en 2026, cuando salí de la academia, lo hice como teniente, ascendí a capitán, siempre en unidades de carros de combate. Tuve la oportunidad de irme de misión, ¿no?, un poco de disuasión a Letonia, con el frente con Rusia. Y, y bueno, al final es un poco lo que más me apasionaba, sobre todo el ejército, es poder compartir con la gente, pues estar mano a mano con los soldados, con suboficiales. Y ya según va avanzando la carrera de oficiales en España, te obliga a despegar de un poco de eso y dedicarte más a la burocracia, a reuniones. Es como está enfocado así en España, ¿no? Y en ese momento coincidió que yo estaba compitiendo ya a buen nivel en España en culturismo y con Chipi, con mi preparador, pues surgió el que él quería crear equipo para asumir la demanda que teníamos en el equipo y pasé a formar parte como coach y lo estuve compaginando como 3 años, ¿no? Y ya a partir de que mi vida operativa en el ejército iba a ir a menos, justo fue el momento perfecto para dar el salto, salir del ejército, ¿no?, en una excedencia y poder dedicarme al final a algo que inicialmente para mí era una locura, ¿no? La pasión del culturismo, pero no lo veía como algo profesional, sino como un hobby, ¿no? Y, y poder dedicarte a eso, pues al final es lo máximo. Bien, bien, genial. Sí, yo muchas de las cosas que comentás las entiendo totalmente porque yo también trabajo en equipo con Joaquín Soria, que es militar de Argentina. Y también seguramente esta gran etapa de tu vida te dejó un montón de valores que aplicás hoy. Si tuvieras que nombrar alguno de ellos, ¿cuál sería? Vale, pues del ejército Sí, concretamente, ¿no? Los valores principales que me han permitido, pues quizá llegar más lejos, ¿no? O no dejar de progresar nunca. Por una parte, la disciplina, una disciplina muy férrea, la verdad, de no cuestionar
por qué hacer las cosas, sino el decir, tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Y también, sobre todo, también el espíritu de sacrificio. El en cada momento, sin importar cómo esté el entorno, seguir peleando por avanzar, por mejorar, por progresar, independientemente de sus circunstancias externas. Entonces, eso en la milicia es algo que se interioriza mucho y que sin duda aquí marca diferencias. Bien, bien, genial. El Sergio que entró, digamos, a la escuela militar y tal, ¿ya entrenaba? ¿Entrenaste cuando comenzaste? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el gimnasio? Sí, yo de hecho, antes de ingresar a la academia de oficiales al ejército, yo comencé a entrenar y lo hice un poco como consecuencia de que yo era un chico muy delgado, medía como poco menos de 1,70 m y pesaba 59, 60 kilos nada más. Entonces era muy flaquito, jugaba fútbol y, y surgió un poco de la necesidad de ser fuerte y hacerme más grande, ¿no? Y, y con ello, investigar cómo ponerme fuerte, pues ya empiezas a dar con literatura, sobre todo americana, con documentales como Pumping Iron, donde ya ves a Arnold Schwarzenegger, todos estos físicos, y, y los ves y dices, wow, yo quiero ponerme así. Entonces, un poco fruto de eso, es como que empiezo a entrenar, antes incluso del ejército, y cuando empiezas a entrenar, yo enseguida vi que tenía mucha facilidad para progresar en cargas y para desarrollar masa muscular. Entonces, eso hace que uno se pique consigo mismo y que quiera más y más y que diga, wow, quizá algún día pues quiero también competir como veía en aquel entonces en las revistas, en los reportajes como Pampina Iron y cosas así. Bien, bien. ¿Y esto estamos hablando aproximadamente de qué año? Buah, yo tenía 17 años, año 2007. Bien, genial. O sea, estamos hablando de 2007, ya hace casi que 20 años, entrenando y tal, pero seguramente varios años entrenaste sin siquiera saber que existía el culturismo natural. ¿Cuándo fue que conociste esto, que viste que podías competir, que ya te fuiste adentrando un poco más a lo que hoy sos? Pues justamente al inicio, claro, uno piensa, lo primero que piensa es, bueno, los anabólicos, el dopaje está prohibido, piensas que piensas de manera ingenua que se pueden conseguir pues esos físicos, pero rápidamente uno descubre que no. Y al inicio, yo cuando decidí competir, fue en el año 2015, todavía estaba en la escuela militar, y, y con el preparador con el que quería hacerlo, 3 meses antes, porque sí que tenía una buena definición, ¿no? Por la actividad aeróbica del ejército. Él me pautó la comida, me pautó el entrenamiento y me dijo, bueno, pero para competir también vamos a tener que tomar algo más que estos suplementos. Y yo ahí ya le dije, oye, digo, yo es la primera vez que voy a competir, no sé si me gusta y no voy a hacer esto, digo, en el futuro no lo sé, pero ahora no. Em, entonces ahí competí, me gustó y años más adelante, como para 2019, ya me volví a plantear competir. Y en esas me surgió justo la duda porque no sabía la existencia de federaciones naturales e investigué. Digo, culturismo natural, competiciones, y quería ver el nivel y el tipo de competiciones que había para ver si eso es lo que quería hacer, ¿no? Porque estaba en condiciones de poder competir ahí. Y di enseguida con WNBF, con el físico de Adri Airlines, de Miguel Iniesta, el de Kendall también. Fue como los primeros estímulos de culturismo natural que recibí. Y digo, bueno, hasta que no logre estos físicos, mínimo no tengo ningún motivo como para tener que o necesidad de tener que usar nada, ¿no? Primero llego ahí y después ya veremos. Era el pensamiento que tenía. A día de hoy ya no tengo ningún pensamiento de consumir ninguna sustancia, ¿no? Y, y un poco nació por ahí, que descubrí el culturismo natural. Bien, bien. Y estos primeros años que, bueno, eras militar, que arrancaste a quizás
la dieta hacerla de forma incluso más estructurada, tus entrenamientos sin fallar el mínimo detalle. ¿Qué fue lo más duro? Porque como bien vos sabés que eras militar, seguramente tus horarios eran más complejos, toda tu vida era un poquito diferente a lo que soy. ¿Cómo llevaste esos primeros años? Pues los primeros años, sobre todo camino a la primera competición, que la hice todavía estando dentro de la escuela, teníamos prohibido tener alimentos o poder cocinarnos dentro de las habitaciones, ¿no? Entonces, la dieta era básicamente lo que nos ponían en el comedor. Yo trataba de seleccionar las fuentes un poco más limpias, ¿no? Y aparte hacía trampas porque me llevaba yo comida, compraba comida y la escondía en la habitación. Y un poco la alimentación era lo más complicado porque al no poder cocinar, pues claro, tienes que tirar de fuentes de alimento muy básicas y no es sencillo, ¿no? Y en materia del entrenamiento, sí, había mucho desgaste aeróbico porque todos los días teníamos como una hora de formación física y la formación física era predominantemente aeróbico, tipo correr o algún circuito tipo funcional, cosas así. Entonces había mucho desgaste del físico para poder entrenar después por la tarde. Pero también gracias a lo que comentábamos al principio de esa disciplina, ese espíritu de sacrificio, pues yo siempre he tenido una mentalidad sencilla, no es muy sencilla, pero difícil de ejecutar de si sigo de pie, si saco una repetición más, ¿por qué no sacar otra más? Tenía la filosofía de, si yo después del entrenamiento, no sé si voy a estar vivo o muerto, pero mientras pueda hacer un poquito más, lo voy a hacer. Entonces es lo que te permite como progresar y poder entrenar fuerte e intenso. Bien, y esa primera competencia de WNBF, donde, bueno, ya viste más el culturismo natural, conocías que había físicos grandes y que de verdad era natural, ¿cómo fue esa primera experiencia y qué fue lo que aprendiste durante esa primera preparación? Que entiendo la hiciste de mejor forma también. Justo concretamente la de WNBF, ¿no? Exacto. Vale, la primera vez que competí en W fue en 2021 y porque en 2020 con el COVID no hizo WNBF competencia y la hizo ICN. Entonces salí en ACN, conseguí el carnet y tal, y a partir de ahí empecé a trabajar con Chippy ya para conseguir el carnet profesional en WNBF. Y la sensación era la de, wow, voy a empezar voy a medirme con los más grandes, con el top level, ¿no? Y, y el objetivo también era conseguir el carnet profesional y poder compartir tarima con Iniesta, con Adri, con los ídolos que tenías, ¿no? Y la verdad que la preparación la viví súper bien, porque con Chippy la verdad que la metodología en cuanto a entrenamiento, no era exactamente lo que venía ejecutando, pero me adapté muy rápido a ella y la alimentación lo hizo muy, muy factible, porque era una alimentación bastante variada, no flexible, pero sí podía jugar con fuentes de alimentos. Entonces, el déficit lo hice por primera vez, hice una preparación de más de 6 meses de déficit. Entonces, con ese planteamiento, sí, llegué muy cansado al final, pero también conseguí llegar con un punto que no había visto en mi vida. Y fue ahí justo con la competición de W que gané mi categoría y después la batalla aquella con Kevin. Sí, sí, sin duda. Y después también en 2021 seguiste para el Mundial, que ahí fue cuando nos conocimos en persona, en Las Vegas. ¿Qué tal llevaste tu primer Mundial? Que bueno, ya era algo mayor todavía que quizás años anteriores ni siquiera lo soñabas. Totalmente, totalmente. Ya hacerte profesional uno piensa, wow, ¿dónde estoy? Y el pensamiento que tuve cuando fuimos para Las Vegas al Mundial era de, vale, mi objetivo era hacerme profesional, ahora en el Mundial no tengo expectativas, quiero ver dónde me encuentro a nivel mundial. Y a partir de ahí, pues, comenzar a trabajar para fijar objetivos realistas y ambiciosos a la vez. Y la verdad que el Mundial lo afronté con mucha tranquilidad y sobre todo a disfrutar. A decir, realmente el Mundial era el premio de lo que había logrado anteriormente, que era el carnet profesional, que era donde yo puse la presión realmente.
y lo disfruté muchísimo, lo disfruté mucho. Sí que es verdad que el Mundial pues fue todas las categorías muy rápidos, ahí todo en un día, pero bueno, em, sobre todo para ver dónde me encontraba a nivel mundial, vi que el físico lo tenía competitivo, con lo cual evidentemente luchaba para ganar también y disfrutar con la gente, ¿no? Porque todos estábamos allá en el hotel, confluíamos mucho, teníamos mucho trato, era oportunidad para aprender pues de gente de otros países, ¿no? De conocernos, un poco sobre todo eso era la perspectiva. Y me llevé una sensación súper agradable y muy positiva. Bien, bien, perfecto. Y luego de esto, ¿volviste a competir después del 2021? ¿En qué año? Y después hice 23, 24 y 25. Entonces, en el 23, claro, ya con un cuarto puesto en un mundial, en el 23 ya sabes dónde estás y quieres ganar. Entonces, preparé un volumen largo para mejorar sobre todo algunos desbalances del físico y, y ya poder ser más competitivo en 2023, que fue el siguiente año en el que competí, que fue en Seattle. Y bien, porque también quería hacer una temporada no solo en Mundial, sino también salir a Europa, ¿no? Que competía ahí en Alemania, en el Iron Valhalla. Y ahí fue cuando coincidí con Dirk, que fue el que ganó el Iron Valhalla y después el Mundial, mi categoría, Bien, después de 2023, volviste nuevamente 2024, en quizás más 2024. en volumen, después 2025. ¿Cómo llevaste esto de competir 3 años seguidos? Wow, pues la verdad, competir 2 años seguidos, lo había hecho en el 2021 y después 23-24. Y cansa, es ligeramente duro, pero se lleva, es bastante llevable. Pero 3 años seguidos, para mí, ha sido como si fuese un deporte totalmente diferente. El tercer año cambia todo, o sea, cambia las reglas del juego, porque em, terminas de competir 2 años y es muy probable que a nivel metabólico, pues vayas dañando un poco por forzar bastante el físico 2 años seguidos y también arrastres a lo mejor alguna dolencia en alguna articulación. Entonces, cuando finaliza el segundo año de competir y voy a comenzar la preparación del tercer año, yo a nivel metabólico no estaba completamente recuperado y tenía algunas molestias de la preparación anterior, por ejemplo en el hombro, que no pude hacer ni un press militar ni un press de pecho en todo el año. Y, y mucho desgaste porque uno ya comienza la preparación sintiendo muy rápidamente los efectos adversos del propio déficit, ¿no? Entonces es como una lucha tremenda. Bien, ¿y qué fue lo que te llevó a competir tantos años seguidos? Que si bien vos ya sabías que no iba a ser lo más óptimo a nivel de sensaciones en este sentido, pero seguramente había un objetivo en concreto que era lo que te mantenía firme a ello. Claro, en 2023 hago un cuarto puesto, pero es verdad que siento que me faltó un poco de condición. Creo que de los 4 años que he competido en W fue el que peor salí condicionado. Pero en 2024 ya empecé, o sea, llegaba con muy buen punto y muy competitivo, hasta el punto que yo nunca había estado en el centro de una tarima en un mundial. Y, y 2024 terminé, la última ronda la terminé yo en el centro, con Dani Tichonov y con Marcos Merino a los lados. Y ganó al final Dani Tichonov, se quedó segundo Merino y tercero me quedé yo. Pero éramos físicos muy similares y muy competitivos. Y la sensación que quedó era la de que en otra fecha quizá podría haber ganado Marcos y en otra fecha quizá podría haber ganado yo. Entonces yo sentía que tenía que salir en el 25 porque era mi mayor oportunidad para poder ganar el Mundial. Bien, y viviendo todos estos años, tanto 2021 del Mundial, donde estaba el COVID entre medio, 2023 que ya fue en Seattle, que fue el otro evento que quizás estabas en un contexto diferente, que no te sentías en tu mejor versión, 2024 que ya sentiste que podías morder ahí ese primer puesto como venías trabajando durante mucho, y luego 2025 que todavía fuiste un escalón más alto. ¿Cómo ves la evolución de WNBF? Que muchos de los que estamos hace años en esto, sabemos que
sobre todo tú que venís de Europa, venís de uno de los mejores eventos de lo que viene siendo el mundo, Alemania, Francia, España, y cómo viste la evolución del mundial, que como bien decís, 2021 fue un mundial que quedó con gusto a poco y fue ascendiendo. ¿Cómo viste todo esto? Pues la verdad que bien, porque la tendencia ha sido de mejora constante. Entonces, en el 2021, claro, evento solo un día, todavía había algunas consecuencias del COVID, ¿no? Algunas medidas. Y yo creo que nos quedó, yo creo que a ti también, ¿no? Nos quedó como una sensación de, esto ha sucedido muy deprisa, la organización un poco muy mejorable, todo, ¿no? Como atleta, sabe a poco, dices, es un campeonato mundial y ha pasado muy fugaz, no me he enterado casi. Y, y ya en 2023, a partir de 2023, súper bien, porque ya plantearon 2 días de campeonato, que era fundamental, y era un poco como estaban trabajando en España. Y en Alemania lo hacen en un día, pero lo hacen muy bien. Los alemanes son muy cuadriculados, muy organizados, entonces lo llevan bien. Y el evento en 2 días me parece un acierto tremendo. También mejoraron mucho a nivel preocupación por las luces, porque todo se viese bien. Los tintes han ido mejorando también mucho. Entonces, creo que el hecho de que los países estén mejorando tanto y queriendo hacer eventos muy, muy espectaculares, obligando también que a nivel mundial, el evento, claro, el mundial debe ser el evento más top. Y para ello, pues, si los países organizan eventos muy buenos, WNF Internacional se ve obligada a organizar un evento muy bueno y lo han mejorado mucho. Yo la sensación que he tenido mundial tras mundial es que van limando detalles y que ahora ya el show es un show muy potente. Bien, y si vos tendrías que elegir uno, teniendo en cuenta que quizás tu visión desde fuera fue Los Ángeles de 2019, cuando viste a Adri, cuando veías a todos esos atletas, y era tu sueño máximo. Después competiste en lo que fue Las Vegas, en lo que fue Seattle, si no me equivoco, nuevamente Los Ángeles. ¿Cuál fue el que más te gustó, sobre todo a nivel del evento? Wow, vale. Quizá el evento, guardo algunos con mucho cariño y con mucho gusto. Algunos por cómo fue el evento, otros por la sensación personal, ¿no? Al final, cuando te haces profesional, es como un evento único, aunque a lo mejor el show, haya shows que puedan ser más espectaculares, ¿no? Pero el Mundial de 2025 lo tuvo un poco todo. La verdad que muy bien todo. Se podía estar el backstage, el de Seattle fue el mejor que he estado nunca, porque era una sala súper grande, todo perfectamente separado, todo muy organizado, muy bien conducido y tenías una pantalla para poder ir siguiendo las categorías ahí en backstage. Em, y lo que es a nivel de stage, de salir a la tarima, las sensaciones, la temperatura, todo, el de Los Ángeles 2025 para mí ha sido el mejor show sobre la tarima. Y después, Alemania también gusta mucho por el ambiente que hay. Un ambiente que vive mucho el culturismo, tienen un nivel espectacular. eh, Todos los atletas aprecian muchísimo al atleta que sale muy bien trabajado. Entonces, esa atmósfera que se crea a nivel gente, cómo lo vive, ánimo, interactuación, me pareció también muy top. Bien, ahora yendo al tema de Europa, que bueno, mucha de la gente que va a ver el podcast es de acá de Latinoamérica y a veces decimos no, porque no estoy en el contexto ideal, porque acá poca gente hace culturismo natural hace años. Viviste prácticamente toda tu vida en Europa y tu vida como atleta fue siempre casi que ahí. ¿Cómo crees que influyó ese entorno, sobre todo deportivo, a nivel de ese desarrollo como atleta? ¿Y cómo también lo ves a diferencia de lo que es Paraguay o Latinoamérica en general? Vale, ahí el culturismo, sobre todo a nivel deportivo y el culturismo en Europa, sí que desde 2018-19 ha ido escalando mucho y justo ha coincidido con que es el momento en el que yo me competí y he ido viviendo toda esa evolución en camino, ¿no? Es como
que me siento parte de toda esa evolución que ha habido en Europa. Y en Europa sí que es verdad que sobre todo el culturismo, hay una influencia muy grande de Reino Unido y de Alemania especialmente en cuanto a la condición que se debe sacar en tarima, con lo cual eso presiona al resto de países para tener que sacar mínimo esas condiciones y, y después hay muchos piques sanos con ver los físicos de los españoles o el físico europeo. Hay como una necesidad de que cada país tenga su identidad con un cierto tipo de físico. Entonces es como que el atleta trata de que se le reconozca perfectamente su físico sin necesidad de que tenga que decir de qué país es. Un poco la vivencia y la sensación que tienes ahí como atleta, ¿no? Bien, Y esa comparación atlética la ves más del lado positivo o también hay como ese pique un poco negativo o ya que la competencia lo tiene, obviamente. la verdad, al igual que con otros deportes como pueda ser el fútbol, siempre el pique acaba yendo un poco a lo negativo. En culturismo, nunca, yo al menos nunca he vivido un comentario del estilo, no, los físicos alemanes son mejores, físicos italianos son mejores, no, el físico español es el mejor, porque yo tengo esto, tú no tienes eso. No, no, para nada. Es como que allá en la comunidad lo que intenta es ayudarse lo máximo, el compartir cómo hacen las preparaciones para llegar a ese estado físico, ¿no? Es una comunidad bastante colaborativa en ese sentido. Bien, bien. Hoy viviéndolo desde Latinoamérica, ¿qué cosas crees que acá capaz, sobre todo en Chile, que fuiste al evento, que acá falta como meter una vuelta de tuerca? Vale, es el primer evento que vivo por acá en Latinoamérica y sí que fue un evento extraño porque realmente es un evento que lleva a cabo el promotor, es una marca de suplementación, pero apoyado en WNBF Chile. Entonces es un evento que al final muy pequeñito, estamos en una fecha en la que no hay competiciones alrededor, con lo cual pocos atletas se preparan, pero me sorprendió que había un gran número de atletas para el momento en el que nos encontramos del año. Había como 50 atletas. Eso me gustó bastante porque quiere decir que la gente quiere competir, le gusta competir, se prepara aunque sea solo para un evento pequeño. Entonces, eso es muy positivo porque me recuerda perfectamente a aquel boom que hubo como en 2021 en España y que creo que este año y el que viene, estos 2 años, me parece, tengo la sensación de que va a ocurrir también en general en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el evento al final se organizó en un gimnasio. En este caso, se tiene muy claro lo que marca, por una parte, la directriz que marca WNBF Internacional de querer seguirla, y yo detecté como que el ojo está puesto en querer emular los shows tipo como el Mundial, tipo como el de Alemania, tipo como el de España, que quiere que aquello de allá se traiga aquí y que el show se lleve a cabo de la misma manera que se lleva a cabo hoy en día en Europa o en Estados Unidos. Entonces, eso me gustó mucho. ¿Hay cosas mejorables? Creo que me encontraré sobre todo en unas condiciones buenas para decir, oye, quizá hay que mejorar aquí, en esto otro, cuando ya sea el primer campeonato más fuerte en auditorio y con todas las condiciones eh, de WNF este año. Bien, bien, sin duda que viene creciendo y tal cual que es como la réplica de lo que era 5 años atrás. Yo siempre digo que Latinoamérica venimos más o menos unos 5 años atrasados de lo que respecta a España, sobre todo, que es también nuestra imagen más a seguir. Eh, pero viendo todo esto y viendo tu evolución como atleta profesional, como estando en los grandes palcos, como viniendo de Europa y también con un equipo detrás. ¿Qué es lo que te impulsó a esto, digamos, a también terminar incluso dedicándote de lleno a preparar atletas y ayudar personas con su cambio físico y no a tu vida militar, que capaz que era en un inicio la única opción viable que veías? Claro, por una parte,
como atleta es mi hobby, ¿no? Entonces, poder dedicarte como atleta, vivir de ello es imposible y hay que hacerlo al final desde una perspectiva como preparador, como coach. Entonces, a la hora de tomar la decisión de por qué salgo del ejército para dedicarme a esto, al final mis, mis razones cuando es algo que he ido pensando bastante, ¿no? Em, y realmente son básicamente dos razones. Una, porque siento que puedo aportar más desde aquí que desde el ejército. Es decir, con los conocimientos a la hora de, pues eso, de desarrollar un físico y poder exprimir el potencial y la experiencia que he ido teniendo a lo largo de los años, em, yo con esas dos cosas puedo hacer mucho más, puedo aportar mucho más a una persona para que explote su potencial, no dentro del ejército que soy al final como una pieza más, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, porque en el ejército, por lo menos en España, es una bendición que no tengas la sensación de que se tenga que ver tu trabajo, porque eso quiere decir que no hay conflicto. Pero es verdad que a la hora de trabajar, uno va todos los días y dice, voy a trabajar, pero siento que no hago nada, ¿no? Como que no haces nada, aunque eso es bueno en el ejército. Y justo aquí en lo que es en el equipo, ¿no? Como preparador, em, todo lo que yo ejecuto, todo lo que yo trabajo, lo voy a ver plasmado y materializado en el cambio físico de una persona. Pues al final son esas dos razones por las cuales yo digo, creo que este es más mi lugar que el ejército. Bien, bien. Y a nivel de todos estos años compitiendo, viviendo en piel y carne lo que es ser atleta y llevar a tu máxima versión, tanto muscularmente como de condición, ¿crees que esto te potenció como entrenador? ¿Crees que esto se lo podés transmitir a la gente? ¿Cómo ves si ser atleta realmente es importante para poder entrenar gente y llevarla a su mejor condición? Eh, sí, no es estrictamente necesario, porque al final, por ejemplo, Chippy no ha competido, pero, pero es espectacular, es muy bueno. Em, pero yo creo que para la inmensa mayoría de preparadores, a no ser que seas como alguien, como un extraterrestre, como pueda ser Chippy, sí que se hace muy necesario. Porque una cosa es tener los conocimientos y otra cosa es haber esos conocimientos, aplicarlos, recorrer el camino y saber que cuando sucede una circunstancia adversa, qué tienes que hacer exactamente para salir de ella y seguir progresando. Y eso sucede cuando uno lo vive. Con lo cual, y cuando uno sobre todo consigue llegar top del desarrollo de su físico en masa muscular y en condición. Entonces, sabe perfectamente cómo es el camino, qué hay que hacer en cada momento, cuánto se puede apretar a una persona y cuándo hay que dar un paso atrás. Entonces, son cosas que los libros no nos lo dicen, pero que el recorrer ese camino y tener esa experiencia de que se pueda ser mucho más exitoso a la hora de trabajar con una persona. Bien, bien. Y en estos años que llevas preparando atletas, que llevas compitiendo, viendo competencias de toda parte del mundo, ¿cuál es el error más común que solés ver en la mayoría de campeonatos? Por lo general, mm, los físicos no llegan muchos al 100% porque no han llegado al punto de condición que tienen que llegar y no les da tiempo, entonces no llegan al punto de definición, por una parte. Por otra, porque pese a que a lo mejor salgan con la condición, no les ha dado tiempo a poder hacer una buena reconstrucción metabólica y salir plenamente cargados. Con lo cual hay físicos que a lo mejor ves con una condición buenísima, pero demasiado descargados, como demasiado pequeños. Eso es lo que he ido observando, sobre todo en las competiciones, principalmente, y el posing. El posing es un trabajo que se abandona por completo, y sobre todo cuando eres principiante, y que es la clave para que todo lo que tú has trabajado, mostrarlo perfectamente al juez ese día, en ese momento. Y la gente lo descuida mucho.
Bien, bien, bien. Y ahora volviendo a lo que fue el evento de WNF Chile hace aproximadamente una semana, ¿qué fue lo que nombrabas hoy que te sorprendió incluso en el nivel, en el número de los atletas? ¿Qué fue lo que quizás más destacás de estos atletas que estuvieron ahí en Chile? Pues sí que la condición, evidentemente, pues es mejorable, ¿no? Pero me sorprendió que, que hubiese físicos que estuviesen tan bien, tan competitivos, sobre todo para la cantidad de atletas que había, porque por probabilidad ante 50 personas me sorprendió para bien el, el nivel, pese a que había gente que pues no salió bien, y que en general tenían una condición mejor de la que esperaba. Había físicos, los físicos sobre todo más top, eran gente muy competitiva. Eran gente que en un campeonato nacional van a calificar arriba. Bien, bien, bien. Y ahora adentrándonos en lo que comentabas hoy al inicio de la charla y tal, hace poco te mudaste a Paraguay. ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este cambio primero que nada? Que bueno, fue después de haber competido directamente a Paraguay. Sí, pues justo en el verano europeo del año pasado, ¿no? Como por junio más o menos, o sea, mi pareja también se dedica al mismo sector, a trabajar con gente como entrenadora. Y, y en España ahora las condiciones de vida pues se están poniendo cada vez más, no más, más complicadas en el sentido de hay más tasa impositiva que nunca y los servicios son peores que hace muchos años. Entonces, aparte la calidad también de la comida, las condiciones de vida, la calidad de vida está bajando mucho. Y, y al final, un poco, eso es como la motivación de querer salir de España en general y viendo diferentes destinos, pues Paraguay nos proporcionaba unas condiciones muy buenas, porque es un país tranquilo, es el mismo lenguaje que aunque hablemos inglés, pero siempre ayuda un poco más. Em, yo como militar también soy muy aventurero y me gustaría llegar a viejo y saber cómo es el mundo. Y para ello, pues uno tiene que conocer y vivir el mundo, ¿no? En las diferentes partes del mundo. Y en Latinoamérica, claro, es tan grande que venir de viaje de turismo, como que te vas a quedar con la sensación de dejar muchas cosas por conocer y no vas a poder vivir tanto lo que es, cómo es vivir aquí, ¿no? Cómo son las cosas aquí realmente. Entonces, eso también como que animó un poco a venir acá a vivir. Paraguay tiene unas condiciones muy buenas para hacerlo para los españoles, por lo menos. Y justo además coincidió que no había WNBF Paraguay. Y, y para mí, para la hora de hacer crecer el culturismo natural, impulsarlo, yo me siento en un papel, me siento en una posición en la cual puedo hacer más por esto. Y lo único que me quedaba prácticamente era poder impulsarlo desde un afiliado más en WNBF y poder organizar los eventos y sobre todo los eventos desde la perspectiva de que el atleta mm, viva un show que está totalmente pensado para el atleta, que ese atleta, esa vivencia le inspire a querer seguir recorriendo este camino del culturismo natural y fundamentalmente eso es lo que, todo ese conjunto de factores es lo que hizo que acabase aquí. Bien, genial. Cómo te vienen tratando estos primeros meses por Latinoamérica? Al final, ¿qué tal esa decisión? Nada, súper bien, la verdad que muy bien. Yo es verdad que soy una persona que al final, pues soy muy curiosa del mundo, me gusta mucho la geopolítica, entonces investigas mucho hay gente que piensa, ¡buah, te vas, qué locura, te vas a Latinoamérica, eso es una locura, ¿cómo te puedes ir para allá? Y yo digo, no, sí, yo voy a estar bien también, o sea, si tú no estás si tú no te metes donde no te tienes que meter, pues no sucede nada. Y la verdad que es súper bien. La gente,
por lo menos el paraguayo y lo que he estado en Chile, que son los dos sitios donde he estado, la acogida súper buena, el trato muy bueno, gente muy abierta, muy acogedora y se presta a querer mejorar. El, siempre cuando interactúas aquí con alguien, como que trata de ser curiosa contigo para poder mejorar, poder aplicarlo en su vida, o a lo mejor interactúas con gente aquí, con gente que trabaja en servicios, restaurantes y demás, y son muy proactivos a la hora de preguntar cómo podemos mejorar, ¿no? O sea, tienen mucha iniciativa o proactividad para mejorar. Y eso me gusta mucho. Bien, bien. Y a nivel, digamos, gimnasio, que obviamente es donde se desarrolla gran parte de lo que viene siendo el deporte, ¿cómo ves el mundo del gimnasio a diferencia de lo que viene siendo Europa? Ahí sí que es verdad que, por lo menos aquí en Paraguay, he detectado que hay una diferencia grande en cuanto a que acá la gente, creo que entrena más cantidad de gente, pero en general entrenan con una calidad mucho, mucho peor. O sea, es decir, el que le gusta el culturismo y un poco más especializarse en esto, pues sí, los ves que entrenan bien, los ves que aprenden bien, los ves que ejecutan bien, pero la gran mayoría de personas que solo lo hacen con un fin un poco estético y ya está, a verse un poquito mejor, pues aquí sí que detectas que a la hora de entrenar entrenan de cualquier manera, mucho circuito, incluso hay muchos entrenadores que los ves y está a lo mejor su cliente ejecutando y el entrenador está mirando para allá. Entonces, en ese sentido sí que veo que se puede mejorar mucho por aquí. Bien, bien. Y a nivel de culturismo natural, una vez que ya estás ahí en Asunción, ¿cómo ves esto? ¿Ves mucha gente que es usuario de química? ¿Ves mucha gente capaz que te ha visto y te reconoce? ¿Cómo lo has visto por estos meses? Claro, acá en Paraguay realmente hay como 7 millones de personas, es un país chiquito, ¿no? Y la verdad que esperaba que nadie me reconociese en el gimnasio, la verdad. Y sí, sí que ha habido varias personas que sí que te reconocen y sobre todo que les gustaría que al final se organizasen aquí campeonatos, con lo cual muy agradecida a la gente que sigue el culturismo natural y que quieren que esto crezca que también acá en Paraguay, porque como has mencionado, tío, aquí el uso de la farmacología es súper habitual. Al final es como que está menos, es un tema menos tabú, está como más normalizado. Y, Y y, hay, y es creo que hasta legal, ¿no? claro, eso es justo a lo que iba, que aquí se comercializa con normalidad. O sea, hay alguna tienda de suplementación que tú ves proteína, creatina, omega 3 SARMs, y dices, ¿cómo está aquí puesto como si fuese un filete de pollo, ¿no? En la carnicería. Exactamente igual. Entonces, creo que al verlo en una tienda, como un producto normal, la gente asocia a que no hay problema con consumirlo. Entonces hay como mucha cultura de, sí, tomo un poquito para verme mejor y no pasa nada. Bien, bien. Y también uno de los laboratorios más grandes de química también es de Paraguay. Así que en ese sentido está como que bastante normalizado, como bien vos decís, y seguramente hay muchos usuarios de química que tampoco tienen físico que se les note, seguramente, porque como bien decís, la mayoría de gente hace las cosas mal, pero como bien decís, hay mucha gente que está conociendo sobre todo el culturismo natural al exterior. ¿Y, y qué vos crees que el deporte necesita para crecer hoy por hoy que vos lo estás viviendo en persona, literalmente? Pues estoy muy convencido que los eventos van evolucionando cada año, por acá también, y yo creo que este año va a ser muy buen año, porque Brasil también, por el boom de WNBF Brasil, que es una cultura y una religión, el culturismo, de que haya muchos atletas y que si no pueden competir, que al menos tengan la posibilidad de ir a otros países de Latinoamérica a competir. Y eso va a hacer que al ver físicos con ese nivel, pues la gente se inspire para querer alcanzar esos niveles. La competencia sana que hace que busques explotar al máximo para poder llegar ahí. Y una de las cosas que sí hace falta, creo que son figuras, es decir, como emblemas, físicos emblemas que la gente tenga como referencias
y que quieran alcanzarlo. Es decir, que cada país pues tenga su referencia de físico. Así como en España en 2019 podía ser Adri o Miguel Iniesta, pues que eso ocurra también aquí en los diferentes países. Eso va a hacer que la gente pues tenga una inspiración para poder ir hacia ello. Sí, sin duda que es clave eso, esa imagen de seguir y quiero estar como tal, aunque obviamente el culturismo sea muy diferente, vaya a depender de tu genética, de tus años entrenando, de tu forma de entrenar, mil variables, pero obviamente tener como esa luz a lo lejos es clave para justamente seguir con esa disciplina férrea y tal. Bajando la tierra más a lo que viene siendo WNBF Paraguay, que inició hace literalmente unas pocas semanas. ¿Qué es lo que se viene para este 2026, para este 2027? ¿Qué es lo que estás trabajando para que salga adelante? Pues lo primero de todo es, sobre todo, ahora que acabo de aterrizar acá en Paraguay, llevo pocos meses, mi objetivo principal este año es poder dar y tener agarrado lo que es el auditorio, lo que es el acceso a a todo el material necesario para poder montar un buen show y poder crear la estructura a la hora de formación de jueces, la estructura de jueceo con los buenos criterios. em, Eso es lo principal. Entonces, claro, en el momento en que se anuncia WNF aquí en Paraguay, no es tiempo suficiente como para organizar un evento y que haya mucha afluencia, o que, sobre todo, prefiero esperar un año y que la gente tenga tiempo para prepararse muy bien y sacar físicos máximo nivel posible y hacer sobre todo este 2026. El objetivo es poder estar en los diferentes países para yo mostrarles primero que estoy abierto a ayudar a todos los países para hacerlos crecer y también para hacerles saber que animen a sus atletas a que el año que viene, en 2027, participen aquí en el evento. Mi evento quiero que sea en Paraguay a nivel internacional. Bien, bien, genial, me parece tremenda y como bien decís, o sea, asentar las bases realmente para después cuando sea un evento realmente salga como vos querés que salga, que sin dudas vos que has estado ahí un poquito, quizás no como realmente presidente como esa es tu figura actual, pero sí ayudando en lo que viene siendo España, ayudando un poquito entendiendo también la visión de Chipi en Brasil y seguramente desde ese lado tenés como esa experiencia y querés tratar de medianamente hacer algo similar, que obviamente va a ser totalmente diferente porque tu lugar ahora es totalmente otro, pero tratar de hacerlo lo mejor que salga y estoy seguro que así lo vas a hacer. Así que, para ir cerrando acá un poquito y a la gente dejarle como tu mensaje claro, ¿qué es lo que representa para vos, Sergio, que llevas, como hablábamos recién, hace ya más de 20 años entrenando, toda una vida 100% natural, competir con esta visión de hacerlo de manera natural? Vale, hay dos frases, bueno, hay diferentes frases como que marcan un poco mi camino, ¿no? O mi dirección, mi perspectiva. Y una la decía Sócrates, que es una vergüenza no descubrir, o sea, no poder explotar toda la belleza que hay en nuestro físico, ¿no? No son esas palabras exactas, pero es un poco el mensaje. Y hay otra que es, cuando yo corría mucho hace bastantes años, que también corría maratones y demás, había un atleta que me inspiraba mucho y tenía una frase que era: no sé dónde está el límite, pero sí sé dónde no está. Entonces, el culturismo natural al final se trata de eso, de descubrir dónde está tu límite y de poder tener la tranquilidad de decir, la tranquilidad y el orgullo, la satisfacción propia y personal de decir, cada gramo de masa muscular que tiene mi físico es puramente por mi trabajo, por mi dedicación, por cómo me he cuidado y por cómo he hecho yo las cosas. Y no hay un factor externo, que son las sustancias anabólicas, a las cuales han hecho que este físico sea así. Es todo 100% mío. Eso sobre todo son las dos ideas más fuertes a la hora de que uno se mantenga muy fiel al camino de seguir siendo natural, ¿no? Evidentemente hay otro que es importantísimo y que es el de
el de la salud, ¿no? Mm, mm, el uso de farmacología se acaba pagando. Algunos más, otros menos, pero se acaba pagando. Y no solo se acaba pagando, sino que hace que se acabe siendo esclavo en, en cierta medida del uso de farmacología para tener unos valores saludables, ya sea a nivel de funcionamiento como a nivel hormonal. Entonces, ¿merece la pena por verte 3, 4, 5 años bien, ser una vida entera esclavo del uso de ciertas sustancias? Para nada, nada. Bien, bien, tremendo y comparto 100% la visión. Así que gracias Sergio por el tiempo, gracias también a la gente que se quedó del otro lado escuchando toda tu historia, todo lo que se viene para lo que es Latinoamérica. Así que nada, espero vernos pronto en algún evento tanto de acá de Latinoamérica. Ahora ya estamos más cerca de lo que estábamos antes. Así que bueno, gracias y si querés dejarle un mensaje por último acá para cerrar a la gente, todo tuyo. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que desde mi posición ahora pues pueda ayudar al máximo número de gente posible y que se animen. Todo el que tenga duda de querer competir, que se anime a hacerlo porque es una experiencia bonita y se puede descubrir al final que uno hace carrera, ¿no? En culturismo natural. Y el que no tenga la inquietud de competir, que trate de explotar su físico al máximo, porque lo que tú aprendes haciendo eso lo extrapolas al resto de aspectos de la vida, ¿no? Para bien. Así que nada, nunca dejéis de soñar y que os esforcéis al máximo por lograr vuestras metas. Genial amigo, gracias entonces. Sí.